Avión de Estados Unidos derribado. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos protagonizaron hoy un nuevo incidente cuando un avión de repostaje KC-135 Stratotanker colisionó fatalmente en Irak, generando la muerte de sus 6 tripulantes. El Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos presentó lo sucedido como un accidente derivado de un choque contra otra aeronave de las mismas características, otro KC-135 Stratotanker. Sin embargo, este accidente aparece un día después de otro accidente involucrando un avión caza F-18 estrellado en aguas del Mar Arábigo, como asimismo un día después de otro accidente con el incendio del portaaviones USS Ford en el Mar Rojo. De accidente en accidente, Estados Unidos aparece encaminado a la derrota. Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos la transmisión número 310 de Demoliendo Mitos en Vivo. Muchas gracias por acompañarnos. Otra vez y apenas iniciada la transmisión, problemas con la imagen. Quizás ahora un poquito mejor. Ustedes me ayudan ahí, recién disminuida la calidad de la imagen. Quizás ahora un poco más fluido esto. Una vez más, lo mismo que ayer, apenas iniciada la transmisión, de repente problemas. Qué raro, qué raro, qué raro. Demoledores y demoledoras, comenzamos una transmisión espectacular porque vamos a presentar muchísima información, pero además vamos a presentar algunas cosas, por lo menos desde mi perspectiva, no vistas nunca antes, con relación a el pueblo iraní y su capacidad de resistencia. Comencemos, en primer lugar, por el plato fuerte de esta transmisión, lo sucedido en el oeste de Irak el día de hoy, con un incidente involucrando no uno, sino dos aviones de repostaje KC-135 Stratotanker. Aquí las declaraciones oficiales, aquí las publicaciones oficiales del Comando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses. La historia, todo esto comienza así, en realidad con una publicación no recogida en prácticamente ningún lugar, apenas horas antes de el incidente, entre comillas, con la publicación de esto. Atención por aquí. Y ustedes, demoledores, me ayudan ahí con la confirmación de que la imagen ya mejor. Por aquí, cargando y cargando. Evidentemente el comando central no quiere que presentemos esto. Cargando y cargando y cargando y cargando, con un poquito de paciencia. Esta la publicación, el posteo. Ahora sí, finalmente, el posteo apenas horas antes de lo sucedido, de este incidente. Aquí las imágenes publicadas por el Comando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses y el texto leyendo lo siguiente, diciendo lo siguiente: un KC-135 Stratotanker de la Fuerza Aérea de Estados Unidos reabastece de combustible a un F-18F Super Hornet de la Marina de Estados Unidos sobre Oriente Medio
durante la operación Epic Fury o Furia Épica, también conocida como Operación Epstein Fury, la furia de Epstein, ¿sí? En lugar de Epic Fury. Y aquí imágenes de una de las ventanillas de el avión en cuestión, el KC-135 Stratotanker, un avión ya con sus añitos, si no recuerdo mal, alrededor de 70 años, por lo menos esa es la primera versión disponible de este avión, repostando a través de esa manguera, de ese dispositivo de repostaje, flotando en el aire, atrapado por los aviones reabasteciendo, en este caso un F-18, ahí bien clarito a la vista, en el atardecer de Medio Oriente, presumiblemente sobre Irak, muy cerca de la base ubicada en la triple frontera entre Irak, Jordania, Irak, Jordania y no recuerdo ahora el tercer país, una base bastante, pero bastante importante de los Estados Unidos ubicada allí. Esta es la primera publicación, apenas horas antes de lo sucedido. Y poquito después de eso, poquito después de esto, para sorpresa de muchos, apenas unas horas después, de repente esto aquí. Esta publicación, ahora sí. El Comando Central de Estados Unidos tiene conocimiento de la pérdida de un avión de reabastecimiento KC-135. El incidente ocurrió en espacio aéreo amigo, así caracterizan al espacio aéreo iraquí, aunque evidentemente muy amigo, yo no lo caracterizaría personalmente como muy amigo, debido a que las fuerzas de resistencia iraquíes están acometiendo las bases estadounidenses ubicadas allí por la fuerza en contra de la decisión soberana del gobierno iraquí. Gobierno, por cierto, derivado de el derrocamiento de Saddam Hussein tras la invasión en 2003 y la imposición de un gobierno títere, pero poco a poco, a través de elecciones populares y de acuerdos políticos entre las clases dirigentes iraquíes, fueron los propios iraquíes generando un gobierno muy crítico de los Estados Unidos e incluso alineado con Irán, por lo cual yo no caracterizaría el espacio aéreo iraquí como un espacio aéreo amigo y de hecho la utilización de ese espacio aéreo responde a la imposición de las Fuerzas Armadas estadounidenses e israelíes y no a una autorización formal de parte del gobierno iraquí. El incidente, así el comunicado aquí en cuestión, el incidente ocurrió en el espacio aéreo amigo durante la Operación Furia Época y las labores de rescate continúan. 2 aeronaves estuvieron involucradas en el incidente, una se estrelló en el oeste de Irak y la segunda aterrizó sin problemas. Esto, y bien grande aquí la aclaración, esto no se debió ni al fuego amigo ni al fuego hostil. Y por aquí, en este enlace, pérdida de un avión KC-135, un informe básicamente repitiendo lo mismo, sin muchas más informaciones que las presentadas en esta publicación. Hasta aquí la confirmación de el incidente, las tareas de rescate y poco después de esto, una vez más, y estoy presentando la información oficial antes de presentar todo lo posterior, todo nuestro análisis. Aquí, poquitas horas después, de repente, esta información con la confirmación, 4 fallecidos confirmados en la pérdida de un KC-135, aproximadamente a las 2 p.m. hora este de Estados Unidos, del 12 de marzo, un avión cisterna KC-135 de la Armada de Estados Unidos se estrelló en el oeste de Irak. 4 de los 6 tripulantes a bordo han fallecido.
mientras continúan las labores de rescate. Las circunstancias del incidente están bajo investigación. Sin embargo, la pérdida de la aeronave no se debió al fuego enemigo ni al fuego amigo. Las identidades de los militares fallecidos se mantendrán en reserva hasta 24 horas después de que se hayan notificados sus familiares. Aquí la anteúltima publicación y hace algunas horas no más la última publicación del Comando Central sobre el incidente. Se ha confirmado el fallecimiento de los 6 tripulantes del avión cisterna estadounidense que se estrelló en el oeste de Irak. La aeronave se perdió el 12 de marzo mientras sobrevolaba espacio aéreo amigo durante la operación Furia Épica. Se está investigando el incidente, sin embargo, la pérdida, una vez más, remachan y remachan lo mismo. La pérdida de la aeronave no se debió al fuego enemigo ni al fuego amigo. La identidad de los militares se mantendrá en reserva hasta 24 horas después de la notificación de sus familiares. Esta la información oficial, por cierto, siempre interesante, una recorrida, una pasada por la página de Twitter o de X de el Comando Central. Hoy estaban presentando la última publicación, está presentando esto directamente, el despliegue de bombarderos B-2 para operaciones. Bueno, esto por lo menos aquí de mi lado sin sonido. El despliegue de aviones B-2, bombarderos B-2 para operaciones en Irak. Presumiblemente cierto, aunque por ahí en algún momento proliferaron las dudas, proliferaron las versiones respecto a la intervención real de estos bombarderos en esta operación. Para muchos, en realidad, todavía no están participando por el riesgo de nada más y nada menos que de derribo de una de las joyas de la Fuerza Aérea estadounidense. Esta es la información oficial y poquito después de esto, estas imágenes aparecían en medios militares especializados con, aquí la imagen, con una fotografía de el ala trasera estabilizadora del segundo avión KC-135 Stratotanker involucrado en este supuesto choque. Aquí la imagen mejorada gracias a la inteligencia artificial. La parte superior de el ala estabilizadora trasera aparece sencillamente arrancada, parece inexistente, desapareció aparentemente a partir de esta colisión. Colisión, en el caso de Cierta, bastante extraña porque rara vez realizan los aviones de reabastecimiento, de repostaje, encargados del repostaje de aeronaves de menor tamaño o por lo menos de aeronaves involucradas directamente en las operaciones ofensivas, rara vez realizan repostajes entre sí. ¿Sí? La operación de repostaje, por cierto, aquí una imagen bastante buena de esto. Este es un sitio de defensa, perdón, no quiero esta, sino esta otra. Este es un sitio de defensa, un sitio especializado militar prooccidental, pero con una muy buena imagen en este caso. Ahora sí, esta es una imagen típica del repostaje de uno de estos aviones. Aquí efectivamente en el medio un KC-135 y por aquí vamos a acomodar eso, ahora sí. Y a su lado, detrás, 3 aviones F-16, la manguera colgando, una manguera semirrígida, en realidad con una parte más o menos rígida y luego efectivamente una manguera colgando en el aire. Antes el repostaje a través de la parte delantera de los aviones con una suerte de sopapa, con una suerte de dispositivo para el encastre, el enganche de esa manguera colgando del avión de repostaje y los aviones ofensivos, los aviones cazas.
Bueno, si efectivamente colisionaron estos dos aviones de repostaje, realmente llama la atención esto, genera dudas, proliferan las dudas, como ayer proliferaban las dudas sobre otro incidente, ya lo vamos a presentar nuevamente, porque una vez más, rara vez un avión de repostaje realiza el repostaje de otro avión de repostaje. Esto verdaderamente muy, pero muy llamativo. Ciertamente, el ala estabilizadora trasera presenta un daño, en este caso, de el otro avión supuestamente implicado en esta colisión. Realmente, si esta imagen real, los tripulantes de esta aeronave, de este avión, realmente con mucha suerte, porque a veces con averías mucho menores los aviones no pueden descender. Este avión descendió, realizó un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto Ben Gurión. Aeropuerto, por cierto, supuestamente civil, pero utilizado también para tareas, para operaciones militares, como por ejemplo este aterrizaje. Cuando los iraníes realizan ataques contra este aeropuerto, inmediatamente los medios occidentales presentan esto como una violación al derecho internacional, al derecho de la guerra, pero si realizan en ese aeropuerto, realizan actividades militares, ese aeropuerto inmediatamente aparece como un objetivo militar legítimo en el marco de una guerra y más aún en el marco de una guerra de agresión. Por aquí, algunas imágenes adicionales, también obtenidas de un sitio de defensa también pro estadounidense. Esta de aquí la imagen, bastante mala la calidad, lamentablemente, pero aquí a la derecha, la imagen de el ala recién presentada, el ala trasera recién presentada en esta otra fotografía mejorada con inteligencia artificial, aquí claramente dañada. Y quizás pueda con un segundo de paciencia. Bueno, no. No, realmente no mucho mejor aquí en otra ventana, ahora quizás un poquito más visible. Ahí a la derecha, ¿sí? Ahí a la derecha, en el círculo rojo, la parte superior faltante dañada y a la izquierda el ala en su forma convencional, ¿sí? Con un dispositivo estabilizador en la parte superior. Más abajo, aquí, la imagen completa de este KC-135, supuestamente averiado en una colisión una vez más muy extraña, y en el marco de hostilidades cada vez mayores y de cada vez más accidentes, entre comillas, cada vez más incidentes de dudoso origen presentados inmediatamente por las Fuerzas Armadas estadounidenses como accidentes. El accidente referido hace un rato, acaecido el día de ayer, sucedido el día de ayer, por lo menos grabado en video, con lo cual acá efectivamente un accidente. Y otro Hornet, estadounidense. Por alguna razón, el sistema de frenado, de enganche, ahora lo podemos presentar, el sistema de frenado del avión, ese gancho colgando, quizás visible por ahí, debajo de la rueda izquierda, ahí detrás, ahora debajo de la cola, ¿sí? Es el sistema de enganche sobre la superficie de la pista del buque, del portaaviones, no podía recordar la palabra, sobre la pista del portaaviones, un cable de acero elástico, es el enganche, esa es la forma de frenado a través del enganche de ese cable en ese gancho en la parte trasera del avión. Evidentemente no pudieron poner el enganche de forma correcta y el avión ahí pasando de largo y al agua pato.
¿sí? No pudo tampoco reaccionar a tiempo el piloto para generar la eyección. Aparentemente, este accidente del día de ayer, hoy un avión de repostaje caído, otro dañado, ayer un F-18 caído. Por cierto, si efectivamente esto un accidente, el del F-18 e incluso el del KC-135, todos estos accidentes materializan, aparecen en el contexto de una guerra, aparecen como consecuencias de la guerra y por ende debemos contabilizarlos como bajas, debemos contabilizarlos como bajas, como también debemos contabilizar como baja lo sucedido ya días atrás, el 2 de marzo, más de 10 días atrás, con esto, ¿recuerdan? Los tres, nada más y nada menos que tres aviones F-15 derribados supuestamente por fuego amigo. Ahí la imagen. Este, el incidente, 10 días u 11 días atrás, todos ustedes lo recordarán, supuestamente por el ataque, una cosa muy rara, el ataque de un avión F-18 de la Fuerza Aérea de uno de los países aliados a Estados Unidos, de la Fuerza Aérea Kuwaití. Ya de por sí algo muy extraño, porque el sistema de reconocimiento de lo que en inglés llaman friend or foe, amigo o enemigo, rara vez comete errores estas características, aún entre Fuerzas Armadas de distintos países, pero equipadas con el mismo equipamiento, las Fuerzas Armadas de Kuwait con aviones F-18 provenientes de Estados Unidos. Ya de por sí eso sospechoso. En segundo lugar, 3 aviones derribados, 3 F-15 de Estados Unidos, 3, no 1, 3. Y en tercer lugar, días después de la publicación de este video, apareció un video adicional, varios, 4 o 5 días después apareció un video adicional, el cual presentaba el momento del lanzamiento de un F-18 Kuwaití, de un misil aire-aire, supuestamente el misil responsable del derribo de uno de los aviones F-15, y realmente aparecían, en el mismo video aparecían, por un lado el F-18 y apenas cientos de metros o pocos kilómetros, lo cual en el marco de la aeronáutica, unos pocos kilómetros de distancia, más aún en el caso de aeronaves de estas características, con una velocidad altísima. Bueno, unos pocos kilómetros representan una distancia extremadamente pequeña, corta, y de hecho no aparecían siquiera kilómetros, sino que aparecían a 300 metros, 400 metros, 500 metros. Y ahí, en ese video, presentaban el lanzamiento de un misil aire-aire del F-18 en dirección hacia el F-15. No presentaba el video el momento del impacto, pero sí el momento. Primero aparecía en imagen el F-15, después realizaba un giro la cámara hacia la derecha, aparecía el F-18 y el F-18 acometía un lanzamiento a una distancia muy cercana, desde la cual bien podría el piloto kuwaití haber determinado que efectivamente a 300 metros aparecía un avión estadounidense por la silueta F-15, inconfundible, solo en poder de los estadounidenses. Los iraníes carecen, por cierto, de aeronaves F-15. Y por cierto, podría haber determinado incluso la insignia de la Fuerza Aérea estadounidense a esa distancia. Con lo cual, muy, pero muy sospechoso ese incidente. Recordarán también estas imágenes. هذا المسير يا الربع. Estas las imágenes los pilotos eyectados. Supuestamente los 6 pilotos de los 3 aviones, 2 por avión F-15, todos ellos pudieron abandonar la aeronave eyectados. A la vista solamente 2 en las imágenes, y seguramente recordarán también la actitud de este piloto acobardado, de uno de estos pilotos. Por aquí, si no recuerdo, bueno, no, la foto ya la presentamos en su momento, yo sin la foto ahora, del piloto arrodillado, rogando porque los kuwaitíes en los alrededores de la base no lo machacaran a palazos
¿sí? Porque recuerden que el común de la gente en estos países, en estas monarquías árabes, no quieren las bases estadounidenses en su territorio y tampoco quieren a sus monarquías. En el caso de Kuwait, incluso con una minoría chiita relativamente importante, y por eso aparecía el piloto así arrodillado, rogando, por favor, no me machuquen, no me machaquen a palazos. Básicamente la gente en los alrededores, finalmente la gente ayudó a este piloto de manera realmente muy humanitaria, priorizando el factor humano por sobre cualquier diferencia de otro tipo. Con lo cual, 3 aviones F-15 caídos, un avión F-18 caído, ahora un K-135 caído. Ayer lo presentábamos en una transmisión dedicada a ese tema en particular. Ayer un incendio, un problema más para la nave insignia, el buque insignia de la Armada estadounidense, el portaaviones USS Ford, ayer con un incendio en la cocina, según las Fuerzas Armadas estadounidenses, por un accidente, pero qué raro, otro accidente más después del accidente del problema en el sistema de desagüe, en el sistema cloacal de esa mole de 5.000 tripulantes, ese portaaviones, esa ciudad flotante, con su sistema de desagües, su sistema cloacal completamente obstruido debido a los textiles, los trapeadores, las remeras, las camisetas lanzadas por la tripulación muy, muy enojada con la comandancia, lanzados a esos textiles, a los inodoros, a los retretes, tapando todo el sistema de cloacas, y por eso directamente debieron abandonar por unos días el viaje hacia el teatro de operaciones. Realizaron una escala en Creta, en Grecia, y unos días después, en la lavandería, otro lugar frecuentado por los soldados, un nuevo incidente y ahora un incendio. Con lo cual, de incidente en incidente hasta la derrota. Esta es la situación de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Mientras tanto, y comenzamos a presentar para mí lo más interesante de esta transmisión, mientras tanto en Irán, quiero presentar primero esto. El póster, la cartulina, el llamado a la captura de los dirigentes iraníes en el presente. Algo así, ¿recuerdan esas pancartas, esos pósters del lejano oriente con la palabra wanted, buscado? Bueno, aquí presentan los estadounidenses recompensa de hasta $10 millones por información ligada a los líderes de la Guardia Revolucionaria, y aquí van presentando uno a uno los nombres con un número de teléfono, una cuenta de Twitter para el contacto, para que algún traidor realice la entrega de estos líderes. Recuerden esto, porque ahora vamos a presentar algunas cosas verdaderamente fuera de lo común, por lo menos en Occidente, fuera de lo común. Aquí, imágenes de el día de ayer en Irán, en el marco de el día de Al-Quds, la manifestación, o mejor dicho, la celebración, quizás esa es la palabra correcta, la celebración del día de Al-Quds o Día Internacional de Al-Quds. En árabe, el Día Internacional de Jerusalén, esa es la traducción brindada al menos por los sitios de traducción. Llevada a cabo en Irán y en otros países del mundo todos los años en el marco del Ramadán, el último viernes del Ramadán. Atención a la masividad de eso. Celebración ligada, o mejor dicho, celebración destinada a generar un mensaje de solidaridad con el pueblo palestino. Por eso el nombre de esta celebración
del Día de Al-Quds o Día Internacional de Al-Quds, Día Internacional de Jerusalén, en árabe, en referencia a Palestina, el pueblo palestino. Esta manifestación, esta celebración comenzó en Irán a ser realizada en 1979, apenas caído el gobierno del Shah, apenas instituido el régimen de los ayatolás, establecieron esta celebración todos los años, el último viernes del Ramadán, justamente, perdón, no el día de ayer, el día de hoy. Bueno, establecieron esto como una manifestación de solidaridad con el pueblo palestino. Y ayer la manifestación en Teherán, la capital iraní, en el marco de una guerra, nada más y nada menos, una manifestación terriblemente masiva, como podíamos presenciar en esas primeras imágenes, pero vamos a presenciar aquí más imágenes, algo todavía más espectacular, mucho más espectacular que todo esto. Bueno, otra muestra de la cantidad de manifestantes a lo largo de toda la ciudad. Más gente y más gente. Y de repente, en el marco de una manifestación, de una celebración, en el contexto del Ramadán, la festividad la festividad maometana del Islam más importante, de repente esto de aquí. Atención. Comienzan los bombardeos. Atención allí sobre la parte más lejana de la imagen, en el horizonte, los bombardeos, el humo, la nube de humo, y la gente, en lugar de abandonar la manifestación desesperada, comienzan a vociferar "Viva Irán", "Al-Azhar", "Alá es el más grande", etcétera, etcétera, entre las bombas, blandiendo las banderas iraníes. Entre las bombas, más imágenes de esto. Yo con algo así nunca he visto, sinceramente. La gente entre las bombas, blandiendo las banderas, con cánticos de apoyo. Aquí más imágenes de lo mismo, además del hecho criminal. Atención ahí, a la derecha, el humo y la gente, los iraníes más motivados aún, con las emociones a flor de piel, cantando en favor de su país y en contra de los agresores. Entre las bombas. No retroceden, ni mucho menos, sino que aparecen, de alguna forma, aparecen más resueltos que antes. Más resueltos que antes. Una vez más, nota al pie la criminalidad de un ataque contra una manifestación, una celebración, en solidaridad además con el pueblo palestino. Y por cierto, lógicamente, en el marco de ataques en las cercanías de esta manifestación, no voy a presentar las fotos de lo sucedido de forma gráfica, pero lógicamente las esquirlas de esos proyectiles, esas bombas, aquí algunas recogidas por los manifestantes, determinaron el fallecimiento de una señora. La muerte de una señora, lo lógico,
si uno comienza un bombardeo sobre o una manifestación de cientos de miles de personas o aún en las cercanías, lógicamente, bueno, afortunadamente solo una persona muerta y no más. Esto podría haber generado una tragedia de proporciones bíblicas. Por ahí las imágenes de la señora en el piso, ensangrentada, asistida por los transeúntes, las personas alrededor de ella primero y luego los servicios de emergencia después. Pero esto tampoco generó el amilanamiento de los iraníes. No retrocedieron, no capitularon. Por el contrario. Aquí, por ejemplo, la imagen de un señor, el cual ayudó a esta señora herida, mostrando su mano ensangrentada como un símbolo de la barbarie, la sangre de esta señora fallecida, lamentablemente, en el marco de un bombardeo contra una manifestación, contra una celebración otra vez, en solidaridad con el pueblo palestino, no una manifestación, una celebración maligna o maléfica, no, solo en solidaridad con el sufrido pueblo palestino. Y además de todo esto, los manifestantes recogieron la bandera llevada en los hombros por esta señora, bandera de Irán, bandera lógicamente ensangrentada después de la muerte de esta señora. Y comenzaron a recorrer esta larga procesión con la bandera iraní cubierta en la sangre de esta señora ante el fervor de los iraníes y las iraníes. Acá, evidentemente, demoledores y demoledoras, presenciamos la existencia de un pueblo con unos cojones, con unas bolas. Y esto no dicho en sentido de diferenciación de género, bolas en el sentido de coraje. Las mujeres iraníes con unos ovarios de titanio también y los varones con unos testículos de titanio. Un coraje, una resistencia, una resolución, manifestando entre las bombas, una señora muerta, la ayudan como pueden y comienzan enfervorizados a recorrer esta procesión con la bandera ensangrentada. Además, también evidentemente, acá aparece una cuestión quizás difícilmente comprensible para nosotros desde el occidente. Yo rechazo la categoría de occidente, pero desde nuestra cosmovisión, bueno, esta gente evidentemente presenta una relación con la muerte muy distinta. Muy distinta. Epa. Ahora mejor, sí. Presenta una relación muy distinta con la muerte, con la idea de la muerte. De ninguna manera realizan una celebración de la muerte en el sentido de la necrofilia. Eso no, de ningún modo. Eso los maléficos miembros de la secta de Epstein. Ahí sí presenciamos la necrofilia, la celebración de la muerte. Acá no realizan una celebración de la muerte en absoluto. Realizan una celebración de la vida desde su visión del mundo, su cosmovisión. Pero si en el marco de la defensa de su visión del mundo, de sus valores religiosos, culturales, sociales, económicos, políticos, si en el marco de la defensa de sus convicciones, si en ese marco eventualmente aparece la muerte, esta gente reacciona de una manera completamente distinta a cómo reaccionaríamos nosotros, porque reaccionan abrazando la muerte en defensa de sus ideales. Abrazando la muerte. No como un culto a la muerte, les quiero la aclaración de eso una vez más. No realizan una celebración de la muerte en sí, pero sí en el marco de la defensa de
la vida de ellos, de su visión de la vida, aparece eventualmente la muerte, como puede aparecer la muerte en una manifestación bombardeada, como en el caso de esta señora. Para ellos acá aparece el martirio, el ascenso a un mundo evidentemente mejor, o por lo menos la mejor forma de abandonar el mundo de los vivos. El abrazo, la aceptación del fallecimiento. Y si no acompañan mis palabras o mi reflexión, aquí podemos presentar algunas imágenes adicionales de lo sucedido el día de ayer. Para mí todavía más sorprendente esto. Y recuerden esta imagen, ¿no? Una vez más. La imagen de las recompensas por los líderes de la revolución, la oferta estadounidense, en la visión del mundo estadounidense de la traición a cambio de dinero. Bueno, en esta manifestación presenciábamos, por ejemplo, también situaciones como esta. Aquí, entre los manifestantes, este señor, Ali Larijani, uno de los políticos iraníes, sin dudas de mayor rango, en este momento secretario del Consejo de Seguridad Nacional, posiblemente en este momento, si no el líder iraní de la defensa iraní de mayor rango, pues quizás el segundo. Para mí el primero. La gran cabeza buscada por los Estados Unidos, él ahí, en la manifestación, entre los manifestantes. Alguien buscado a muerte, con oferta de recompensa sobre su cabeza, con bombas cayendo a su alrededor, en el marco de una guerra de agresión, con el descabezamiento del líder supremo. Este señor ahí, entre los manifestantes, pero no solo eso, y una vez más, el máximo líder de la seguridad de Irán en este momento, y a propósito de toda la reflexión sobre el martirio, sobre una visión de la muerte completamente distinta, de la muerte y de la vida, una cosmovisión, una visión del universo, de todo, bien distinta de la nuestra, con un coraje tremendo, estas imágenes también del día de ayer. Este señor aquí, para mí increíble que este señor en esa celebración pública, en esa manifestación, increíble, Mohseni Ejei, uno de los ayatolas de mayor rango, hasta hace poco uno de los grandes candidatos a la sucesión de Khomeini, del líder supremo, considerado el más duro de todos, y miembro, por cierto, del gobierno interino. Recordarán que tras la muerte de Jamenei padre, los iraníes muy rápidamente determinaron la constitución de un gobierno interino compuesto por 3 personas: el ministro de justicia, en realidad no un ministro, sino jefe de justicia, el presidente Pashinyan y este señor Ali Larijani, uno de los 3 máximos líderes de Irán en ese triunvirato, de alguna manera, formado por estas 3 personas. Pashinyan Pashinyan, el primer ministro de Armenia. El presidente iraní. Presidente iraní, por cierto, increíblemente para mí también, presente en las manifestaciones, por aquí, con la paciencia de ustedes, Pezeshkian, no Pashinyan, sino Pezeshkian, dos nombres parecidos, perdón por el lapsus.
Aquí Masoud Pezeshkian, como si nada también. Para mí esto increíble. Aquí, caminando entre los manifestantes. Es el presidente Pezeshkian, en el marco de una guerra, casi sin seguridad incluso, porque el otro, por lo menos, al otro lo acompañaban agentes de seguridad. Aquí ni eso. Ni eso, la gente saludándolo. Con los varones un abrazo, con las mujeres la mano al corazón, porque no pueden el contacto, por lo menos no en estas situaciones. Acá unas fotos, unas selfies. Ahí ha salido una señora. Salam aleikum, un saludo en árabe, pero también en persa, evidentemente. O asumido por los persas también. Es el presidente Masoud Pezeshkian. Recién presentábamos a Mohsen Yehey, uno de los miembros del gobierno provisional. Aquí, otro de los miembros del gobierno provisional, el presidente Masoud Pezeshkian, caminando entre los manifestantes en solidaridad con Palestina. ¿Cómo reaccionarían los líderes occidentales? ¿Cómo reaccionaría Trump? ¿Cómo reaccionaría, bueno, cómo reaccionaría Netanyahu? Si Netanyahu, recuerden que abandonó Israel antes del comienzo de los ataques, ¿sí? Nadie puede determinar el destino de Netanyahu en este momento. De hecho, por ahí sospechas sobre su vida debido a la aparición de un discurso de él con un video aparentemente generado por inteligencia artificial, en un momento aparentemente con 6 dedos, aunque otros rechazan esto. Pero bueno, el tipo escondido en un búnker, en el mejor de los casos en Israel, si no fuera de Israel. Los líderes occidentales lo mismo, escapando como ratas. Y estos tipos con las bombas cayendo a su lado en manifestación, en una celebración de solidaridad con Palestina. Una vez más, una cosmovisión de la vida y de la muerte distinta, una noción del martirio muy distinta, unos cojones bien distintos, un valor, un coraje, una determinación impensable en el mundo occidental actual. Y, por otro lado, también, evidentemente, un apoyo popular completamente distinto a lo que presentan los medios occidentales, porque más allá de la existencia de oposición, sin dudas, en Irán, este señor y los anteriores también recorren las calles sin más, y la gente por lo general saludándolos, con un saludo, una foto, una felicitación. ¿Qué líder occidental recorre las calles así? Bueno, Trump ni cerca, no las recorrió en su vida Trump, de mansión en mansión, de campo de golf en campo de golf, Netanyahu tampoco. Pero ¿qué líder europeo recorre las calles así? Ninguno, ninguno, y menos en el marco de una guerra. No pueden, porque la gente obviamente reaccionaría a los escupitajos, posiblemente. Y con razón. Un apoyo popular, evidentemente, no asimilado por los medios occidentales. Y atención a esto. Voy presentando cosas para mí cada vez más delirantes, cada vez más inconcebibles desde mi visión o desde nuestra visión, pero para ellos completamente naturales, naturalizadas. Aquí una vez más, Mohsen Yehey. Este es el más duro de todos, por cierto. Acá, lo importante, esto en persa, este es el más duro de todos, ¿eh? Este es un duro de la revolución iraní, del gobierno de los ayatolas, o del régimen de los ayatolas. Yo caracterizo como régimen a todos los regímenes políticos, lo mismo, independientemente de mi consideración y rechazo esa estúpida distinción de llamar a los supuestamente democráticos gobiernos occidentales gobiernos y regímenes a los supuestamente antidemocráticos regímenes no occidentales. Yo llamo a todos regímenes es la palabra técnica en la ciencia política para la denominación de una estructura de poder. Régimen, gobierno, lo mismo. Atención
Yo por aquí con la traducción de esto, pero casi que en este carece de relevancia acá. Esta es una entrevista concedida a la prensa ahí en el marco de estas manifestaciones. Ustedes acompañen las imágenes, presenciemos esto. Comienzan los bombazos. Ahí escuchables, los bombazos, la gente lógicamente asustada, los gritos. El tipo como si nada. El tipo responde el resto de la pregunta. Ahí el humo, ahí nomás. Llama a la calma, tranquilo. Puño en alto. El señor con títulos de titanio. Perdón por la ordinariez, pero mamita, qué sangre. No sangre fría, porque los tipos estos, sangre muy caliente, perdón lo de los tipos, no, sin ninguna connotación negativa. La gente, ¿no? Los iraníes, lo de tipos, no dicho de ninguna manera con carácter respectivo en absoluto. Esa es la forma de hablar nuestra acá en Buenos Aires, de los porteños. Llamamos a la gente tipos, como en España lo llaman chavales u hombres, bueno, acá lo llamamos tipos o tipas. Atención otra vez, aquí, al ruido de las bombas, lo presento otra vez. Las bombas cayendo al lado de uno de los máximos líderes de Irán, como si nada. Más cosas de otra dimensión, de otro planeta. Por aquí. Abbas Araghchi, o Aragachi, el ministro de Relaciones Exteriores. Ahí también entre la gente, como si nada. Respondiendo debajo en inglés con, bueno, aquí en mi pantalla muy chiquitito, quizás pueda con... ¡Ay, qué difícil esto en estas condiciones! Bueno, puedo quizás reproduciendo esto en otro, así puedo la traducción de las palabras, porque esto traducido ahí al inglés. Así que, ¿qué responde este señor en esta situación sobre precisamente el Día Internacional de Al-Quds? Ahora sí. Está comenzando. Por aquí. Bien, ¿qué piensa de todo esto, señor ministro? Y responde en nombre de Dios, en Irán, a pesar de los ataques, a pesar de los barbáricos ataques del régimen sionista y de los ataques de los estadounidenses llevados a cabo hoy mismo, estamos presenciando cómo millones de personas se agolpan, se conglomeran, no solo en Teherán, sino en todas las ciudades, y cómo esto muestra la firme determinación de los iraníes en solidaridad con el pueblo palestino, con los ideales que nos trajeron hasta aquí. Bueno, vamos a seguir de esta manera sobre la base. Pepa. Qué cosa. 8 horas de visita en mi querida tierra en Buenos Aires, por ende sin el equipamiento habitual.
y necesario para todo esto, trabajando chiquitito acá en una pequeña computadora, en un pequeño ordenador, por eso a veces las dificultades. Pero más allá de todo esto, el mensaje muy claro, ¿no? Esta gente no retrocede, esta gente con un coraje titánico, esta gente además con la dignidad de, en el medio de una guerra, recordar a el pueblo palestino masacrado, víctima de un genocidio, entre las bombas, como si nada. Uno de ellos, Hey, responde preguntas de la prensa entre los bombazos, ni siquiera mosqueado. Distinto a nuestra realidad en Occidente. Voy a presentar un tema más, lo último de esta transmisión. En realidad nosotros aquí con muchas más cosas, pero bueno, quiero solo presentar hoy esto y mañana presentar el resto de las cosas, el resto del material, y por cierto, mucho material. En esta madrugada, Irán, en respuesta a los ataques estadounidenses e israelíes, realizó los ataques más masivos desde el comienzo de la guerra, por lo menos contra Israel, disparando 30, nada más y nada menos que 30 misiles hipersónicos superpesados, en parte los ya conocidos por ustedes, los Ramchar, y en parte los otros misiles hipersónicos superpesados cuyo nombre ahora de memoria no recuerdo, yo con esto anotado por ahí, pero bueno, ahora perdida la anotación. Estos misiles con una cabeza explosiva de 2 toneladas. La cabeza explosiva, eso, no el peso del misil. El peso del misil más o menos con alrededor de 30 toneladas, 30.000 kilos. Solamente la cabeza explosiva con una cabeza explosiva de 2.000 kilos. Hipersónicos, ininterceptables. Están las imágenes distribuidas por los propios iraníes. Aquí las pocas imágenes filtradas, la censura cada vez mayor en Israel a la publicación y a la captura de imágenes, no solamente de los impactos, sino incluso de el paso de los misiles. Esto sobre Tel Aviv, en la madrugada. Una vez más, munición de racimo, por eso ahí visible, eso, la munición, las 80 municiones de un Khorramshahr pasando por el aire. Por aquí otro video también captado sobre Tel Aviv, muy cortitos, no pueden mucho más que esto, evidentemente, ante el temor de sanciones. Incluso ahora en Emiratos Árabes, bueno, hay el descenso de la munición de racimo. En Emiratos Árabes, un turista británico encarcelado, acusado de precisamente la distribución de imágenes, algo ahora prohibido, de imágenes de los impactos, y con la posibilidad de 2 años de cárcel. Ahí las municiones, la munición de racimo, esas 80 cabezas, una vez abiertas estas cabezas explosivas y desperdigadas en el aire las municiones de racimo, ya completamente ininterceptable este misil. Y por cierto, antes de eso, en la etapa del misil en la exósfera, ahí sí, con la posibilidad de intercepción por un misil antimisil THAAD, por el sistema de intercepción THAAD, pero con muy poca probabilidad de intercepción. Posible sí, probable no. Pero ese, en el caso de una intercepción, es el único momento posible. Una vez desplegadas estas cabezas, ya de ningún modo siquiera pensable la intercepción. Por aquí
más imágenes de los daños posteriores en Tel Aviv. Esto también fuertemente censurado. Los incendios. Más imágenes por aquí. Realmente la censura israelí muy bien aplicada, porque desde su implementación cada vez menos imágenes a disposición, incluso a pesar de estos ataques recontramasivos, supermasivos. Aquí más imágenes. Bien. Por aquí más imágenes de Tel Aviv en la madrugada. Y está la situación, y por ende, el contexto cada vez más peligroso, porque tanto Israel como Estados Unidos en una situación cada vez más insostenible y cada vez más acorralados, después de evidentemente un error de cálculo gigantesco, anticipado por nosotros aquí una y mil veces. No comiencen una guerra con Irán, porque Irán esta vez va a responder con todo. Hay más imágenes de Tel Aviv. Por eso, por cierto, el anuncio el día de hoy en Estados Unidos del envío de 5.000 Marines adicionales por pedido del Comando Central, ¿no?, cuya página presentábamos en el inicio. Bueno, ante la situación evidentemente cada vez más difícil, realizaron el requerimiento de mayor personal y despacharon los estadounidenses la orden del envío de 5.000 efectivos más, quizás incluso con la fantasía de una operación terrestre, como presentamos una operación especial, una locura. Eso generaría un desastre nada más. Un desastre nada más. Mientras tanto, el estrecho de Hormuz cerrado, y cerrado selectivamente, solamente cerrado a los barcos, a la mayoría de los barcos, pero los barcos iraníes y chinos pasando. Además, Irán está comercializando una buena parte de su petróleo a través del mar Caspio, de puertos ubicados allí, y por ende el precio del petróleo cada vez más elevado. Ayer presentábamos esto por aquí, la imagen del precio del petróleo. Lo presentamos nuevamente, hoy una vez más. Hoy un leve aumento, pero la tendencia clarísima. Y hoy todo esto a pesar de las promesas y más promesas de, por aquí, atención, ayer 100, hoy, o 100,46, hoy 103. Bueno, bastante grande el aumento, un 3% en un solo día, 3%. El WTI, el West Texan, también aumentando, casi en los 100. Bueno, en todos lados aumentos de los distintos petróleos, 3%. Aquí la canasta de la OPEC, a la vista esto para ustedes, ¿verdad? Demoledores, sí. Ahí, quizás si yo un poquito más abajo. Ahí en esta lista los distintos precios de petróleo. Atención al de India, muy dependiente del petróleo, más de un 12%, solo el día de hoy de aumento. Tragedia para la economía india. El de México un 10%, la canasta mexicana, el de la OPEC un 15%. Bueno, esto es insostenible así. Esto es insostenible, con lo cual pueden los estadounidenses acometer una apuesta por una mayor escalada, con el envío de tropas y un mayor desastre. Trump podría eventualmente, de alguna manera, al menos realizar una tentativa, realizar un intento de una salida de esto con algún invento, algún ganamos, adiós amigos, pero no, porque no puede la venta de una mentira tan grande, a pesar de que en sus alocuciones públicas, en sus discursos, presenta, ya presentó en más de una oportunidad, ganamos, pero vamos a seguir. Y claro, ganamos, ¿qué cosa? ¿Qué? ¿La destrucción de los misiles? No, cayendo todos los días. La destrucción de
¿El enriquecimiento de uranio? No, todavía hay. La destrucción, el cambio de régimen tampoco. Jamenei padre a Jamenei hijo. La destrucción de la resolución del pueblo iraní, cada vez mayor. Entonces ni siquiera puede presentar una mentira como excusa para la salida. Esta es la situación actual. ¿Y cuál es la única salida hasta ahora en la visión de Trump y de los halcones de la guerra ubicados a su alrededor? Él se ha convertido en un presidente más de Estados Unidos en el marco del guerrerismo, a pesar de sus promesas de generar un cambio de esto. Bueno, más escalada, más escalada, más escalada, y en cualquier momento la posibilidad de, en este marco de locura y de acorralamiento no solo de Estados Unidos, bien lejos de allí, sino de Israel, esto es lo más peligroso, la posibilidad de la opción Sansón, que respondan los israelíes con un arma nuclear. Pero claro, ahí podrían responder entonces los iraníes después con un ataque a la central nuclear de Dimona, y ahí, volado por los aires, todo Israel. Entonces cometerían un suicidio masivo, como Sansón, de alguna manera. Por eso la opción Sansón, ¿no? Esto de la destrucción del templo, la muerte de todos los fariseos, pero también del propio Sansón. Acá, una imagen de una manifestante iraní con una pancarta diciendo: participé en las protestas contra el gobierno, pero ahora estoy en contra de los asesinos de niños, quienes no traen la democracia, y daría la vida por Irán. Y está una chica, evidentemente, por el aspecto, ¿no? El pelo, las rastas, de una ideología política bien distinta a la de los ayatolas, pero ahora unificada con todo el pueblo, como todo el pueblo iraní, detrás del liderazgo de su país frente a una agresión. Esto querían la destrucción del régimen, la balcanización de Irán, la destrucción de su sociedad, y generaron lo contrario, el fortalecimiento de la unidad iraní, del nacionalismo iraní muy fuerte. Yo siempre lo recuerdo, de mis muchísimos alumnos y alumnas iraníes, algunos a favor del gobierno, otros en contra, algunos muy en contra, otros un poco en contra, pero el año pasado, cuando comenzaron los ataques en el marco de la guerra de los 12 días, todos aparecían unidos, rechazaban los ataques fervientemente. Los problemas nuestros de los iraníes los resolvemos nosotros, los iraníes. Esa es una frase repetida por todos. Y esto generaron la unión del pueblo iraní. Demoledores y demoledoras. Nosotros mañana, junto a Juan Antonio Aguilar, por aquí, una vez más en este horario, el de las 11 de la noche de España, el de las 7 de la noche de Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Paraguay, el Cono Sur, 4 horas menos, si no recuerdo mal, en la hermana Nación de México. Recuerden acompañarnos en nuestro canal en Patreon, donde presentamos lo que no podemos presentar aquí en un contexto de cada vez más censura a las voces críticas, a las voces disonantes, porque presentamos una imagen distinta de lo que presentan los grandes medios. Aquí a veces recorro los canales de televisión aquí en Buenos Aires sobre esta cuestión. Primero presentan lo menos posible, pero además generan vergüenza en sus reportes. Básicamente presentan las declaraciones de Trump como verdaderas, por eso mucha gente aparece convencida de la existencia de una bomba nuclear iraní, y de todas las estupideces dichas las presentan como verdad, tanto por Hexet, por Trump, por Bessent. Y bueno, mucha gente confundida por esto, pero cada vez menos, cada vez más gente queriendo información objetiva, fidedigna, real, desde una perspectiva crítica y naturalmente análisis, y por eso cada vez mayor la censura. Así que responsabilidad de ustedes, demoledores y demoledoras, en acompañarnos, generando para nosotros la posibilidad de este trabajo cotidiano, arduo, duro, difícil, con muchas consecuencias personales, pero para nosotros esta es una obligación, nosotros felices aquí, pero sin el apoyo de ustedes todo esto es imposible, así que por favor acompáñennos aquí con las membresías, en Patreon
con una suscripción a nuestro canal. Naturalmente, quien no pueda, a través de la suscripción gratuita, aquí también en este canal nos ayudan muchísimo los comentarios y la difusión, difusión, difusión y difusión. Entre amigos y enemigos, naturalmente, también. Redondeamos por aquí. Mañana nosotros junto a Juan Antonio Aguilar, por lo general los viernes con Juan Antonio, pero mañana nosotros con Juan Antonio por un cambio de último momento y el domingo con Fernando Moragón. A Beatriz Pulido, nuestra demoledora número 1, nuestra moderadora principal, y al resto de todos los queridos demoledores, moderadores, nuestro agradecimiento eterno por su trabajo, y a todos los demoledores y las demoledoras, un abrazo fraterno desde aquí, un beso y hasta el día de mañana.